Bienvenidos al curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba y en esta primera entrega vamos a abordar la introducción al conocimiento de la doctrina espírita. Vamos a hacer una introducción al respecto de lo que va a ser el curso. Por lo tanto, veremos qué es el espiritismo, qué no es el espiritismo y el triple aspecto del espiritismo. En primer lugar, vamos a empezar por definir qué es el espiritismo. Allan Kardec, en la introducción al libro ¿Qué es el espiritismo?, lo define de la siguiente forma. El espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Obviamente esta definición de Kardec daría para un análisis muy profundo al respecto de lo que implica esta definición al respecto del espiritismo. Esto lo iremos viendo a lo largo de las sucesivas clases y por lo tanto vamos a pasar a un tema que es muy importante. Sentar las bases de lo que no es el espiritismo. Porque desgraciadamente, tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación, se está ofreciendo una visión distorsionada y que no se corresponde con la realidad de lo que es el espiritismo. Entonces vamos a ver qué no es el espiritismo. El espiritismo no es un pasatiempo que usa la mediunidad para diversión. El espiritismo es una ciencia, una filosofía seria y el trato que hace esta filosofía de la mediunidad es un trato totalmente respetuoso, totalmente moral, totalmente científico y que tiene una finalidad útil y positiva para la vida de las personas. El espiritismo no es la Ouija, no tiene nada que ver con esto. Es muy importante, por lo tanto, que sentemos esta idea. El espiritismo no es la Ouija, no tiene nada que ver con este tema. Y fundamentalmente porque si vemos cualquier película, si vemos cualquier documental, si vemos cualquier programa donde se habla del espiritismo, generalmente se le asocia con la práctica de la Ouija. En clases posteriores veremos cómo surgió el espiritismo, cuál es el origen de la palabra espiritismo y veremos cómo no tiene nada que ver con el tema de la Ouija. No se dedica a la adivinación del futuro, no tiene nada que ver con los echadores de cartas, con los que leen el futuro en las manos, con los que leen el futuro en los pozos del café. Es más, el espiritismo considera que nuestro futuro depende de nuestro comportamiento de hoy. Y como nuestro comportamiento es libre, tenemos libertad para determinar cuál ha de ser nuestro futuro y por lo tanto nuestro futuro no está escrito. Por lo tanto, no puede dedicarse a la adivinación de un futuro que no está escrito. No tiene rituales. En el espiritismo no hay ningún tipo de ritual. Todo lo que se hace en el espiritismo tiene un porqué y tiene una lógica y tiene una utilidad práctica y objetiva. Asimismo, no tiene sacramentos. En el espiritismo no hay bautizos, no hay comuniones, no hay casamientos, no hay nada de esto. Seguimos. No tiene simbología. No tenemos símbolos que signifiquen cualquier cosa. El espiritismo presenta un cuerpo de filosofía, un cuerpo filosófico, donde usa el análisis y la racionalidad. Por lo tanto, no hay ningún tipo de simbología dentro del espiritismo. Tampoco tiene dogmas. Un dogma es un principio inamovible, un principio incuestionable y, por lo tanto, un principio que está per se independientemente de que posteriormente haya nuevos descubrimientos que demuestren o confirmen que ese principio está equivocado. Por lo tanto, en el espiritismo, todo planteamiento es producto de un análisis racional y a la vez está abierto al debate y está abierto al progreso de las ideas y al progreso de las cosas. No tiene jerarquías institucionales. En el espiritismo no hay jerarquías
no hay instituciones que manden sobre otras. Es verdad que en el espiritismo hay una organización que es natural, que es obvia, como cualquier tipo de asociación está organizada. En el espiritismo hay en los grupos espíritas aquella persona que es el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, y que tienen el deber y que tienen la tarea de administrar la institución espírita o de administrar el centro espírita. Pero esta administración se hace perdón, siempre de forma democrática, se hace de forma participativa y nunca de forma impositiva. Además, este presidente, este vicepresidente, son cargos que se reeligen cada 3 años o cada 2 años, dependiendo de los estatutos de los grupos, y en ningún momento este presidente, este vicepresidente, este secretario, este tesorero, tienen autoridad sobre el resto de las personas que componen la institución espírita. Por lo tanto, no hay una jerarquía institucional en relación a las personas que componen el espiritismo. Tampoco tiene líderes. En el espiritismo no hay personas que sirvan de líderes o cuya opinión sea incuestionable. Es verdad que hay personas que trabajan y que han trabajado mucho dentro del espiritismo y que son una referencia, pero en ningún momento la opinión de estas personas debe ser incuestionable. Es una opinión más que ha de analizarse y que ha de tenerse en cuenta, pero no que ha de asumirse de forma dogmática y de forma total. No usa talismanes, no usa amuletos. Para el espiritismo no hay objetos que tengan ningún poder. El poder realmente está en nosotros mismos, en nuestro progreso, en nuestro esfuerzo por crecer, en nuestra capacidad de desarrollarnos interiormente, y no hay ningún tipo de amuleto o ningún tipo de talismán que pueda ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. No es una doctrina esotérica, porque no es una doctrina que tenga una parte oculta. Todo lo que propone el espiritismo lo propone para todo el mundo. Los libros espíritas son de acceso público y por lo tanto no tiene una doctrina esotérica. Y en ningún momento busca el misticismo. Para el espiritismo el verdadero progreso consiste en el trabajo por el bien, en la práctica del bien, no en tener una postura mística o una postura asceta. El espírita será una persona que vive dentro de la sociedad en la que le toca vivir, con las normas de la sociedad que le toca vivir, y su trabajo consiste en hacer el bien y en progresar interiormente de forma moral. Por lo tanto, no hay una postura mística dentro del espiritismo. Lo podríamos sintetizar con la siguiente frase: el espiritismo usa simplemente la lógica y el razonamiento. Su propuesta de progreso se realiza por medio del trabajo en el bien y en el estudio y perfeccionamiento interior. Vamos a continuar en esta clase de introducción, donde vamos a ver el triple aspecto del espiritismo. El espiritismo tiene un triple aspecto. Por un lado, tiene un aspecto científico, por otro lado, tiene un aspecto filosófico y por otro lado, tiene un aspecto moral. No hay un espiritismo científico, no hay un espiritismo filosófico, no hay un espiritismo moral. Hay un espiritismo que engloba a la vez ciencia, filosofía y moral. Y la conjunción de esas tres características es lo que forma el espiritismo. Por lo tanto, no podemos encontrar un espiritismo al que le falte el aspecto científico, como tampoco podemos encontrar un espiritismo sin su aspecto filosófico o su aspecto moral. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos muy rápidamente.
Empezaremos por la filosofía espírita. La filosofía espírita es muy amplia, engloba una serie de características y una serie de temas muy amplios, pero los podríamos sintetizar en estos 5 puntos fundamentales. El primero de ellos sería la existencia de Dios como inteligencia suprema y causa primera del universo. El segundo, la inmortalidad del alma. Nosotros somos almas, somos espíritus que en estos momentos estamos encarnados en un cuerpo. Cuando el cuerpo muere, nosotros continuamos viviendo, continuamos vivos y participando de nuestra realidad interior. El tercer punto filosófico en el que se basa la doctrina espírita es la comunicación de los espíritus. Somos espíritus, lo hemos dicho, cuando el cuerpo muere continuamos viviendo y tenemos nuestras inclinaciones, nuestros afectos, nuestros gustos, nuestro grado intelectual, porque la muerte no confiere cambios drásticos ni sabiduría a aquellos que no la tienen o no la tenemos en vida. Entonces, como seguimos siendo los mismos, es normal que haya una comunicación entre aquellos que están en el plano espiritual y aquellos que estamos encarnados. Esta comunicación es un proceso totalmente natural, es un proceso que está regido por unas leyes de afinidad y de sintonía y no corresponde ni presenta ningún tipo de fenómeno sobrenatural. El cuarto punto filosófico del espiritismo, de la doctrina espírita, es la reencarnación. La reencarnación sería el medio por el cual nosotros vamos progresando y vamos adquiriendo los conocimientos, las cualidades morales, todo el progreso para el cual estamos llamados. La veremos en un tema propio para ello. Y por último, la pluralidad de mundos habitados. Esta es una cuestión filosófica, es una cuestión analítica, racional, dentro del aspecto filosófico del espiritismo, que consideramos que el universo, al ser tan inmenso como es según los descubrimientos que tenemos actualmente de la ciencia, no podemos concebir que solamente en la Tierra haya vida. Es posible que no encontremos una vida igual a la de la Tierra, pero restringir la vida, restringir los seres al planeta Tierra y a las condiciones que hay en el planeta Tierra y a las características con las que se presenta en el planeta Tierra es una postura eminentemente reduccionista. Entonces consideramos, desde el punto de vista de la doctrina espírita, que hay otros muchos planetas habitados en el universo. Eso no quiere decir que sea con una vida igual o similar a la de la Tierra. Entonces estos son los 5 puntos filosóficos en los que se basa la doctrina espírita. A lo largo de las diferentes clases iremos profundizando en cada uno de ellos. Vamos a continuar con la base de la filosofía espírita. El razonamiento es esta base. Allan Kardec, su fundador, su codificador, estableció algo muy interesante. Fíjense en la profundidad de esta idea. Él decía: es preferible rechazar 99 verdades que aceptar una sola mentira. Con esto quería decir que el espiritismo solo acepta aquello que se puede analizar desde una postura lógica y racional. Y será eso lo que iremos haciendo a lo largo de este curso. Cuando planteemos los diferentes puntos que consideramos más importantes de la filosofía espírita y del espiritismo, siempre intentaremos plantearlos desde una postura lógica, una postura racional y una postura analítica. Tenemos también que el espiritismo tiene un aspecto científico. Este aspecto científico está basado en una idea muy interesante que hace el espiritismo y que hace Allan Kardec en el libro de los Mediums sobre lo que se considera como fenómenos sobrenaturales.
Para el espiritismo no existen fenómenos sobrenaturales. Lo que existe, existe, y si existe, debe tener una explicación lógica y una explicación racional. El problema actual es que la ciencia ha hecho una división, la ciencia y la filosofía materialista ha hecho una división entre aquello que es material y que ha considerado como natural y aquello que no es material y ha considerado como sobrenatural. Para el espiritismo existen cosas en el campo de la materia y existen cosas en el campo del espíritu, pero tanto unas como otras son naturales. Por lo tanto, el campo del espíritu es enfocado desde el espiritismo como un fenómeno completamente natural y por lo tanto como un fenómeno que se puede estudiar, que se puede analizar, que se puede medir, que se puede cuantificar. Por lo tanto, la base de la ciencia espírita radica en la inexistencia de fenómenos sobrenaturales. Vamos a continuar. ¿Por qué decimos que el espiritismo tiene un aspecto científico? En primer lugar, porque hace un estudio serio y objetivo del espíritu. Si nosotros analizamos la filosofía espírita, si nosotros analizamos la doctrina espírita, vamos a ver que hace un estudio profundo de lo que es el espíritu. Pero no es un estudio que no está basado en algo. Está basado en una serie de hechos, como son los fenómenos mediúnicos, que nos muestran la realidad del espíritu, que nos muestran qué es el espíritu. Entonces, cuando se llega a una serie de conclusiones, se llega a través de la observación de estos espíritus en el mundo espiritual, que vienen para comunicarse y para decir cómo están en el mundo espiritual y a la vez para que sean objeto de observación por nosotros, determinando cuáles son sus características morales, sus características intelectuales, sus características emocionales, etc. Por lo tanto, el estudio que hace el espiritismo del espíritu es un estudio objetivo, porque estudia directamente a través de un proceso de observación al propio espíritu. El espíritu no es un ser abstracto, sino real, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Partiendo de esta premisa, al ser un ser real, es un ser al que se le puede analizar, es un ser al que se puede estudiar. Igual que estudiamos dentro del campo de la antropología y de la psicología al ser humano, desde el punto de vista espírita se puede estudiar al espíritu. Consideramos que lo sobrenatural no existe. Es lo que decíamos anteriormente. Todo cuanto existe, por el hecho de existir, ya es natural. El ser humano siempre ha calificado de sobrenatural lo que no puede explicar. Y el espiritismo, dando una explicación a los fenómenos espirituales, es decir, una vez que da una explicación a estos fenómenos, pasan de ser sobrenaturales, es decir, inexplicables, a naturales, plausibles de explicación. Por lo tanto, para el espiritismo, los fenómenos espirituales y los fenómenos mediúnicos hacen parte de las leyes de la naturaleza. Resumiendo, tenemos que la existencia del espíritu y los fenómenos a él ligados son totalmente naturales y como tales pueden ser estudiados, observados, medidos y cuantificados como si estuviéramos hablando de fenómenos físicos. Y esto es muy importante, si bien es verdad que usando métodos apropiados al objetivo del estudio. En una clase especial abordaremos qué es ciencia y cómo podemos catalogar al espiritismo de ciencia. Porque, repito, esta clase es simplemente una pequeña introducción a los diferentes aspectos que iremos viendo a lo largo de este curso. Vimos que el espiritismo estudia la naturaleza del espíritu. Él nos dice que es el principio inteligente del universo. En realidad, todos nosotros somos espíritus que estamos encarnados en un cuerpo. Por lo tanto, es natural que exista una comunicación entre nosotros encarnados y ellos desencarnados. De esto ya también habíamos hablado.
Y vamos a ver el aspecto moral del espiritismo. ¿En qué se basa ese aspecto? El espiritismo nos dice que hay una serie de fenómenos físicos que están regidos por una serie de leyes que regulan su funcionamiento. La ciencia, hasta el día de hoy, ha estudiado todos estos fenómenos y los ha dividido en una serie de disciplinas. Y cada disciplina ha observado estos fenómenos y ha deducido las leyes naturales que los rigen y que hacen que sean posibles. Para el espiritismo también existen fenómenos espirituales que están regidas por una serie de leyes totalmente naturales. Son leyes precisas que regulan su funcionamiento. Es decir, al igual que hay fenómenos físicos que están regidos por leyes precisas, por leyes concretas, por leyes naturales que regulan su funcionamiento, para el espiritismo los fenómenos espirituales también están regidos en leyes que regulan su funcionamiento. El espiritismo lo que ha hecho ha sido estudiar alguno de estos fenómenos y ha deducido, ya sea bien por la observación o en algunas ocasiones por la revelación, alguna de las leyes que los rigen. A estas leyes, a las que rigen los fenómenos espirituales, los fenómenos del espíritu, el espiritismo ha llamado con el nombre de leyes morales. Habría una diferenciación, por lo tanto, de las leyes físicas que regulan el mundo físico. Y cuando digo mundo físico no me refiero solo a la materia observable, tangible, sino a todos los estados diferenciados de la materia. Y luego unas leyes morales que rigen directamente los fenómenos espirituales, es decir, a los seres inteligentes que somos nosotros. Esas leyes morales son las siguientes. Simplemente haré mención y en una clase o dos las abordaremos una por una. La ley de adoración, la ley de trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, la ley de sociedad, la ley de progreso, la ley de igualdad, la ley de libertad y la ley de justicia, amor y caridad. Repito, estas leyes las veremos analizadas con detenimiento en una clase o dos propia. En la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, que es el primer libro sobre espiritismo que se escribió, se publicó en el año 1857, dice lo siguiente: ¿cuál es el tipo más perfecto que ha ofrecido Dios al hombre para que le sirva de modelo y guía? Y los espíritus contestaron esto: contemplad a Jesús. De esta forma, Allan Kardec, el codificador del espiritismo, haciendo un análisis de las enseñanzas de Jesús que se encuentran en los evangelios, se dio cuenta que estos evangelios podían dividirse en 5 partes fundamentales. La primera de ellas, los actos ordinarios de la vida de Jesús. La segunda, las palabras que sirvieron de base para las doctrinas cristianas. En tercer lugar, los milagros. En cuarto, las profecías. Y por último, la moral. Y fíjense porque es muy interesante lo que viene a continuación. Copio textualmente. Si las 4 primeras han sido objeto de controversias, la última ha subsistido inatacable. Ante este código divino, la misma incredulidad se inclina. Es el terreno donde pueden encontrarse todos los cultos y el estandarte bajo el cual todos pueden abrigarse, cualesquiera que sean sus creencias. Para los hombres en particular, es una regla de conducta que abraza todas las circunstancias de la vida pública o privada, el principio de todas las relaciones sociales fundadas en la más rigurosa justicia y, sobre todo, es el camino infalible de la felicidad esperada, un extremo del velo levantado sobre la vida futura. Esta parte, la moral, es el objeto de la presente obra. Este texto está extraído textualmente de la introducción del Evangelio según el Espiritismo. ¿Qué es lo que pretendía Allan Kardec a la hora de abordar la moral de Jesús en un libro propio? Como él muy bien dice,
esas 4 características que vimos, los actos ordinarios de la vida de Jesús, las palabras que sirvieron para crear los dogmas de las iglesias, los milagros, las profecías, esas 4 características presentes en los evangelios pueden ser objeto de polémica, objeto de controversia. Podemos discutirlas como verdad, como no verdad, podemos tener una visión al respecto de ellas, otra visión al respecto de ellas, podemos generar dogmas diferentes en relación a estas palabras que Jesús ha dicho, podemos decir si hacía o no hacía milagros, podemos interpretar de una forma u otra las profecías. Para el espiritismo, lo importante de la enseñanza de Jesús es su parte moral, porque su parte moral es incuestionable. Cuando él dice perdonar a los enemigos, devolver bien por mal, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, es decir, toda su moral está basada en el respeto a la ley de Dios, está basada en el respeto al prójimo, está basada en la práctica del bien. Y esa es una moral incuestionable y además una moral universal. Más adelante, en una clase propia para ello, abordaremos la moral espírita y las características de la moral espírita. Pero para que en esta clase introductoria tengamos una idea clara, es fundamentalmente en la parte moral de la enseñanza de Jesús en la que el espiritismo ha basado su enseñanza moral. Por lo tanto, la enseñanza moral que presenta Jesús, no me refiero a la enseñanza global, a la enseñanza dogmática que muchas veces se le ha atribuido. Me refiero simplemente a la esencia de su moralidad, de su enseñanza moral. Esta esencia es la que el espiritismo ha adoptado como moral espírita. Y por lo tanto es una moral universal, una moral natural, una moral libre. En lo que decíamos, la moral del espiritismo es la misma que la enseñada por Jesús. Ahora bien, el espiritismo la explica, muestra su concordancia con la enseñanza de los espíritus y la aplica a las diferentes posiciones de la vida.